Bienvenidos a Sui Generis, un podcast donde hablaremos de diferentes temas. Mi nombre es Aquino y me acompaña mi amigo Bernardo, güey. ¿Qué onda, pinche Aquino? ¿Qué onda, güey? ¿Cómo andas, güey? Bien, todo bien. Todo chido en todavía recién año, güey, que vamos comenzando, güey. Ya sé, ¿Tú qué güey, pedo? No, pues ya. ¿Cuál recién empezando, güey? En un cerrar de ojos ya estamos a día casi 20, güey. Chale, güey. Bueno. Ya sé, güey. Se me hace bien, que pasó bien rápido el año, güey. Para mí, güey. ¿El año o el mes, güey? Bueno, el mes, güey, ya. Sí, el mes. Sí, bueno. Vamos a hablar de Latif Sharif, mejor conocido como el Destripador o el Chacal de Ciudad Juárez, güey. ¿Te suena, güey? No, güey, Latif. ¿Qué? Ajá. Sharif es egipcio, güey, es egipcio. No lo conozco, güey, pero bueno, para toda la raza que se llegue a topar con este capítulo en YouTube o ahí en Facebook, pues espero que les guste, güey, que les dé like, que se suscriban y que si quieren ahí comenten sobre el episodio, güey. Sí, estamos como Sui Generis en todos lados. Podcast, Sui Generis Podcast. Simón. Bueno, fíjate, vamos a hablar de él. Es Abdel o Abdul Latif Sharif. Es de origen musulmán. Nació en Egipcio el 19 de septiembre de 1947, güey. Es hijo único, güey. Durante su infancia había sufrido de constantes abusos sexuales por parte de su padre y varios familiares varones. Y empezamos con el primer punto, güey. Ajá, sí. Quedaría huérfano de madre siendo un niño y su padre se oponía a que asistiera a la escuela. Sin embargo, mostró cierta inteligencia, ya que según ellos adiestraba palomas mensajeras y pescaba en el río, güey. Vato, pero así como que me llama la atención, güey. O sea, si ves a un niño que está como que jugando con las palomas o adiestrándolas, pues es aquí en México, ¿verdad? No piensas como que, es muy inteligente, o sea, lo quitas, ¿no? Yo lo que tengo de información es que las palomas le dicen como las ratas que vuelan, ¿no? Que tienen un chingo de enfermedades, güey. Ratas voladoras, güey, pero si las puedes adiestrar, pues requiere de pues una habilidad nata que tiene el vato, güey, que se puede desarrollar. Además, que él era como que el año 50 y tantos, ¿o qué? 1947, ajá. En ese año nació. Sí. Bueno, ponle que en el 50 y tantos era cuando ya estaba adiestrando a las palomas, güey. 55, 60. Ajá. Entonces, en ese entonces, pues nada más había teléfono, güey. O sea, era una buena... Bueno, y las cartas y eso, ¿va? Pero pues era buena opción, güey. Pues no lo sé, güey. No, como que no. Yo tengo malas referencias de las palomas, güey. Yo digo por eso, güey, por las palomas, güey. Bueno, sí, son peligrosas, güey. No confío en ellas, güey. Bueno, estudió ingeniería química en la Universidad del Cairo, donde alcanzó un promedio de 9.9. Fue maestro de una preparatoria y de una universidad. O sea, era una persona así, era inteligente para los estudios, güey. Ajá, pues sí. Emigró legalmente. ¿Qué onda? No, está bien. O sea, ingeniería química es una ingeniería difícil, ¿no? Ajá. Sí, quiero pensar que sí, güey. La verdad desconozco, güey. Bueno, emigró legalmente a Estados Unidos en 1970, con 23 años. Arribó a Nueva York, donde empezó a trabajar. Estuvo ocupado en el mismo empleo durante 8 años, pero en 1978 fue despedido por causa de sus problemas de alcohol, güey. O sea, era alcohólico, güey. Es normal, güey. Es normal que la gente beba, güey. Bueno, entonces se trasladó a Pensilvania, donde residió por 3 años, güey. Pero en 1981 se mudó a Florida, donde estuvo empleado por la empresa Cerquat Inc. Se llama la empresa, güey. ¿Y esto de qué era? También de químicas, güey. Ajá. Okay. Era sobre... Es que este vato estuvo mucho en lo que son las patentes químicas, güey. Todo, güey. Todo relacionado con cosméticos, güey. Okay. Productos de limpieza. Cuidados de la piel, sí, todo eso, güey. De hecho, dicen que tenía un chingo de patentes, güey. Pues entonces... Y por eso... Sabía, ¿no? Sí. Y yo te voy a comentar que tuvo muchos casos de violación, güey, hacia mujeres, güey. Y resultaba que lo dejaban libre y seguía trabajando en la empresa, güey. Porque lo querían un chingo, güey. Sí, o sea, a lo mejor la empresa lo sacaba de esos problemas, ¿no? Ajá. Sí. La primera supuesta agresión sexual de Abdul se conoce que ocurrió el 2 de mayo de 1981 en Palm Beach, Pensilvania, cuando con engaños le ha prometido a una mujer empleo como ama de llaves, que llevó a la mujer a su casa, la secuestró, golpeó y violó en repetidas ocasiones.
Posteriormente a las agresiones, simplemente la dejó ir y le dijo que fuera a un hospital a tratar a sus heridas, güey. Ah, no mames, güey. Y le dijo, no vayas a decir nada, güey. O sea, nada No, más. güey, nada más, ve a curarte, güey. Pero O pues sea, bueno, no. fíjate que es muy parecido al caso anterior, ¿no? Que bueno, el primer caso que pues las golpeaba y las violaba y todo, güey, y la dejaron ir, ¿no? Como que pensando que no iban a hacer nada, güey. Y es que también, en este caso era un ama de llaves, güey. No sé, no mencionan si a lo mejor era de ascendencia, pues, de que no era blanca, ¿verdad? Y ya sabes que, pues, en la época también estaba todo el racismo, güey, y la policía, pues, no le importaba nada de eso, ¿verdad? Ajá, que fueran minoría y que no le hicieran justicia, pues sí, tiene sentido. Ajá. Bueno, fíjate, la defensa de Sharif fue financiada por Serquat Inc. Bajo el alegato de que su encuentro fue consensuado. Sharif solo enfrentó cargos por agresión y no por violación y privación ilegal de la libertad y salió en libertad condicional, güey. No, O pues sea, ahí le pagaron la defensa, güey, y le hicieron, yo creo que sobornaron a lo que tenían que sobornar o a la misma chava, ¿verdad? Sí, es que muchas veces la justicia no aplica para los ricos, güey. En ningún lado, güey. En ningún lado, güey, sí, tienes razón. Casi justo después de salir de prisión, en agosto de 1981, agredió a otra mujer. En esta ocasión sí lo condenaron a 45 días de prisión. Nuevamente su defensa fue financiada por Serqua Inc. Y fíjate que no fue despedido hasta casi un año después, güey. O sea, todavía estuvo un año ahí trabajando con ellos después de dos ¿Dos violaciones o qué? Sí, pues sí, se puede decir que Pero sí. ¿cómo le hizo, güey? Si estaban en el domicilio, ¿no? O sea, salió libre, pero pues estaba en prisión, ¿no? No, su en la casa, primera güey. sgüey, salió completamente libre Ok. y en la segunda sí lo metieron 45 días, güey. No, ok. Y luego lo sacaron y lo dejaron en su casa, ¿ok? Sí, sí, güey, como Ok. si nada, güey. Fíjate, en 1982, tras su despido, se fue a Gaineville, Florida, en donde contrajo matrimonio. Su esposa se divorció de él en menos de un año, güey. Después de que le hubiera golpeado hasta dejarla inconsciente, güey. O sea, tenía problemas, Sí. güey. Sí, este güey ya, pues, bueno, tenía problemas desde niño, ¿no? Y Pues sí, desde las agresiones de sus papás, güey. No tuvo mamá. Menciona que se quedó huérfano, güey. Imagínate que te violaran tus tíos, güey, también, güey. Que tu papá a lo mejor dijera, no, ¿para qué va a estudiar? Pues sí, no te ve futuro, digo, pues no sé, digo, nunca lo apoyaron, todo lo que ha hecho, pues es por su cuenta, ¿no? Fíjate, el 17 de marzo de 1983 se registró su tercera violación, güey. Nuevamente con engaños de oferta de empleo como ama de llaves, atrajo a una mujer a su casa, la golpeó, violó y la amenazó de muerte. Ella logró escapar y lo denunció, güey. Esta vez es condenado a 12 años de prisión en 1984. Esto es Me el imagino 84. me imagino que ya no tenía ahí quien le ayudara, ¿no? Pues con los abogados, o sea, me imagino que esta defensa ya no la patrocinó la empresa en la que trabajaba. No, güey. En esta ocasión no, güey. Como que ya no le ayudó a eso, güey. Entonces, pues ahora sí recibió justicia, güey. Sí, güey. Y entre comillas, güey, porque 5 años después, güey, lo dejaron en libertad, güey. En 1989, güey. Que por Solo 5 años estuvo en la cárcel, güey. Por buen comportamiento o algo así, o... Pues quién sabe, güey. Pues es que dicen que lo iban a deportar a Egipto, güey. Ok. Pero nunca lo deportaron, güey. Y ese año que salió se fue a Midland, Texas, en donde es contratado por la empresa transnacional Beckman, Raymond and Technology en 1993, güey. Sí, a mí me sorprende que todavía lo siguen contratando, güey, porque pues yo creo que ahorita ya es más común, ¿no? Si tienes un pasado ahí de, pues, con delincuencia, güey, o que hayas hecho desmadre, muchas empresas te dicen, no, ¿sabes qué, carnal? Aquí no. O simplemente, güey, la gente que salió en, no sé, güey, los lords o las ladies, güey. Ajá. No sé si eso también digo, ahorita, como ya se sabe más de eso, güey, no sé si se les afecte para sus futuros empleos, güey. Por ejemplo, había la señora, güey, del Lady Chicharrón en salsa verde o algo así, le dijo a un policía, güey, que no le dejaba pasar con su hija, güey, a un supermercado, y trabajaba en un banco, güey. Entonces el banco se hizo viral, güey, y el banco la corrió, güey. No sé si ella pueda volver a trabajar en un banco o ya esté, pues baneada, güey, de ese tipo de jales, güey.
Digo, antes, al parecer, como dijiste, güey, pues no aplica, güey. Lo siguieron contratando, güey. Sí, O sí, no investigaban, lo güey. siguieron contratando, Pues es que a lo mejor, güey, era una persona demasiado inteligente, güey. Ahorita te menciono que tenía un chingo de patentes, güey. Pues no sé si a lo mejor lo contrataban por eso, güey. De plano, si era muy inteligente, güey, o pues no sé, güey, está cabrón, güey. Pues sí, pero te va a hacer un desmadre, güey. Pues, ay, cabrón, güey. Pues es que chingado, güey. Estamos en otra época, güey. Hace casi ya 20 años, güey. Sí, a lo mejor no, es que él es hombre y así es, ¿no? O sea, lo hace porque es hombre, güey. Yo creo que era la explicación de antes, güey. No, es que es hombre y viola, güey. Sí, güey, pues es que antes sí estaba más cabrón todo eso. Y luego aparte, o sea, se trasladaba de ciudad a ciudad y no es como que, no sé si llevaba su registro, güey, de que, ese vato es violador, tiene que anunciarse, güey. No, ¿Cómo se dan cuenta, güey? ¿Cómo se pueden dar cuenta, güey? A menos de que vuelva a reincidir, güey. Ahí sí. No, pues es que, no sé, güey, o sea, estuvo ¿cuántos años en prisión? 5, güey. 5, esos 5 años, ¿por qué no vienen en tu currículum, va, que hiciste, güey? ¿O dónde estuviste? Me fui a Egipto. Me fui a Egipto con mi familia. Sí, güey, cuenta, güey. Bueno, en 1993, güey, se supuestamente volvió a violar a una mujer en su defensa, pero esta vez su defensa fue patrocinada por esa empresa que te digo. Ajá. Y en un acto de total impunidad es dejado libre bajo la promesa de que nunca volverá a pisar el suelo estadounidense, güey. O sea, no le metieron en la cárcel, no le hicieron nada, güey, solo que se fuera de Estados Unidos, güey. Ok. Aquí es donde empieza lo bueno, güey. Sharif llegó a México en 1994, güey, con 41 años, güey. Su capacidad profesional lo hizo laborar en el norte del país, en este caso en Ciudad Juárez, con la misma empresa Beckman Racing Technology. Y la firma lo reclutó por ser un químico de primer mundo y que tenía un saber 17 patentes, güey. O sea, lo que te mencionaban, era una persona demasiado inteligente, güey. Ajá, y ahorita ¿cuántas violaciones van? 4 que se conozcan, más o menos, ¿no? Ajá, 4. Ok. Y la misma, según la versión oficial, Sharif era promiscuo. ¿Cómo? Así como lo mencionaste, güey, o sea, la misma empresa que lo ayudó. En la última, ajá, de la última, o sea, dijo, ajá, vete a México y allá yo tengo una filial Mexa, güey, y allá te contrato a trabajar. Sí, güey, porque le prohibieron el juez que volviera a pisar suelo estadounidense, güey. Nada, pues soluciones verga, güey. Bueno. Vato, pero es que, o sea, fíjate, o sea, cuando han pasado de las violaciones de las chavas, güey, el último caso que pasó, el de la Just Stop, no sé si supiste, ¿no? Sí, bueno, del video, que tenía un video ahí que compartió. Que los chavos estaban yendo del país, güey. O sea, es lo que primero que hacen las personas, ¿no? Se van del país para que pues no los alcancen, güey. Sí, pues también el Diego Santoy, ¿no? Que fue, que se trató de ir, ¿verdad? También del país. Se trató de huir, lo bajaron de un autobús, no sé dónde, güey. Que es lo primero que hacen, güey. Y en esa época, pues, ¿qué estaban? ¿Los 2000, lo del Santoy? ¿O en el 90 y...? No, estaba en el... Me parece que fue en el 2000, güey. 2000, güey, más o menos. Pues ya había un poco más de comunicación, o sea, ya en esa época, pues, los celulares ya eran más comunes, ¿no? Sí, ya había Motorola. En esa época, pues, que no había más que puros, teléfonos fijos, güey. Periódico, cartas, güey, o sea, ¿cómo? Está cabrón, güey. Sí. Bueno, pero fíjate, ahorita te voy a mencionar, güey, algo que estaba pasando en Ciudad Juárez, güey. No sé si te acuerdas que cuando pues nos tocó pues una época complicada en Juárez, güey, que pasaban las noticias de las muertas de Juárez y todo eso, ¿no? Sí, había un chingo y creo que todavía está pasando, ¿no? O sea, no creo que se haya calmado, güey. No creo que se haya calmado, güey. Pero sí, en esa época yo sí me acuerdo que salían un chingo de las muertas de Juárez y un chingo de cosas, ¿verdad? En los periódicos, hasta en las noticias, güey. Fíjate, desde 1993, niñas, adolescentes y jóvenes desaparecían en la zona de la frontera en la ciudad de Juárez, Chihuahua. Algunas aparecían brutalmente violadas, asesinadas y mutiladas, y otras nunca fueron encontradas, güey. La policía sospechaba que se trataba de una red de trata de mujeres que hacían ritos satánicos o que era un asesino serial, güey. Se mapeó la zona y se llegó a marcar como una zona de alto riesgo donde las jóvenes se exponían a tomar el transporte para sus casas, al trabajo o así, ¿verdad? Sin vigilancia policial y sin poco alumbrado público, güey. Sí. Y aquí, estos son largos tramos bajo control de pandilleros, vendedores de drogas, sitios cercanos a las vías del ferrocarril, bodegas abandonadas que son utilizadas como casas de seguridad para inyectarse, o sea, drogas o vender o lo que quieran, ¿verdad? Ajá.
Eso es lo que estaba pasando en Juárez, güey. Y sigue pasando, güey. Bueno, sí. Y la verdad no sé qué sea, güey. O sea una combinación de trata de blancas, güey, o pinches gringos locos que cruzan y hacen su desmadre acá, güey. Como saben que a lo mejor la policía está un poco más tronca del lado mexa, güey, pues a lo mejor vienen y aquí es más fácil cometer crímenes que en Gringolandia, güey. Pues es que siempre ha sido eso, güey, porque, por ejemplo, muchos de ellos vienen a tomar a México, güey, porque allá la mayoría de edad es hasta los 21 años, güey. Ujú. Y aquí las 18, güey. Sí. Y pues está en la frontera, güey, o sea, pasas, güey, y puedes hacer lo que quieras, güey. Por eso Tijuana, güey, no estás fijado de Los Simpsons, güey, o cualquiera, güey, de que, vamos a Tijuana y pasan que es un chingo de cosas, güey, pelea de gallos, güey, un chingo de mamadas, güey. Sí, es un desmadre, güey. Y de hecho creo que, bueno, me parece, güey, que no sé, por alguna razón, güey, la frontera, güey, es bien peligrosa. O sea, Reynosa, Juárez para las mujeres. En Nuevo Laredo no sé qué tal está ahorita, güey, pero que ahorita me acuerdo de esos tres, güey, pues, o sea, no está chido, güey. O sea, no está muy seguro que digamos, güey. Sí, no, pues siempre está cabrón, güey. O sea, siempre está corrompido por las drogas, güey, por lo que van a mover, güey, se pelea en la plaza, güey. Sí, no, sí está cabrón, güey, cada una de las fronteras, güey. Bueno, fíjate. Ahora sí vamos a retomar el caso, güey. En 1995, Latif es acusado por una joven prostituta de haberla secuestrado, golpeado y violado durante 3 días seguidos, güey. Mexicana. Sí, eso ya en México, en Juárez. 23 días seguidos. Sí, no, por 3 días seguidos. Ah, ok, 3 días seguidos. Sí, la sexoservidora de 19 años era consumidora de drogas y no presentaba ninguna evidencia de abuso, güey. O sea que probablemente buscaba dinero, buscaba algo, ¿verdad? Que a lo mejor pues, pudo haber escuchado el historial que tenía este vato, güey. Bueno, pues sí, sería una gran casualidad, ¿no? También. Fíjate. En esta época, güey, el gobierno de Chihuahua, güey, estaba siendo presionado para dar a conocer con él o los homicidios de las mujeres encontradas en Ciudad Juárez, en la zona de Lot Bravo y Charif, con un largo expediente de abuso de las mujeres, güey. O sea, ya se veía para allá, güey. Okay. Desesperada. ¿Qué onda? No, sí, ya vi para dónde va, güey. Sí, güey. Desesperada ante la presión mediática por los asesinatos y desapariciones que iban en alarmante ascenso, la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua vio a este hombre como el chivo expiatorio que necesitaba para presentar a un sospechoso y al asesino serial que supuestamente operaba en Juárez. Sí, pues para decir, mira, ya trabajamos, aquí está es lo que quiere la prensa, lo que quiere la gente, güey. O sea, es que sí, güey, siempre buscan un culpable, güey, aunque no sea, güey, pero siempre un culpable, güey. Sí, y dijo, mira, aquí está este güey, nos cayó de perras que haya llegado, que quién sabe si hizo o no crímenes, güey, porque ya traía un historial y esa madre, pues no es gripa, güey. Pero fíjate, en todos los casos que ha hecho, nunca ha matado a nadie, güey. Bueno, pues a lo mejor ha violado y los dejó libres. Es que a lo mejor aprendió la lección, güey, dijo, si las dejo libres, güey, me voy a meter otra vez en la cárcel y va a haber broncas, güey. Fue lo que pasó con los West, güey. Pues sí. Yo creo que, no sé, güey. No sé, güey. A 20 minutos de ser liberado, es reaprendido esta vez por la desaparición de Elizabeth Castro García, güey. Una joven de 17 años con quien supuestamente Abdul sostenía una relación sentimental. La hermana de Elizabeth, Eunice Castro García, había denunciado la desaparición de esta el 15 de agosto de 1995, güey. A ver, ahí nada más para entenderte. Había muchas violaciones y muertes. Güey lo capturan, lo meten en la cárcel. Me imagino. Pero lo dejaron libre. Y 20 minutos después, es como, no sé si estás fijado que en algunas series policíacas, esta es mi referencia, güey, a una persona la atrapan, pero luego la dejan libre y luego ahí, antes de que se vaya, la vuelven a atrapar, pero con nuevos cargos, güey. Sí. Eso es lo que le hicieron a este vato. Pero sí, ahora con el caso de esta Elizabeth. Te la creíste, güey. Sí, güey. Ahí cuenta, güey. Bueno. El cadáver de una mujer que pareció corresponder al de Elizabeth fue encontrado sepultado en el desierto del Lote Bravo, pero en la investigación de un vuelco total cuando se comprobó que no pertenecía a Castro. De hecho, Elizabeth Castro estaba viva, sino que era otra mujer desaparecida en marzo de 1995. Silvia Rivera Salas, güey. ¿Qué onda? ¿Dónde estaba entonces? No, pues estaba de parranda, güey. De parranda, güey. Hey, güey. Según testigos, Silvia había sido levantada, como se dice aquí en México, ¿verdad? Secuestrada por 2 sujetos en una camioneta, güey.
Ahorita vamos, eso es algo un punto muy importante, güey. Ok. El representante del acusado él representaba el acusado ideal porque no hablaba español, güey. No tenía familia en el país y contaba con antecedentes de agresión sexual. El pasado condenaba el presente de un hombre que había llegado al país para tratar de empezar de nuevo, güey. Chingado, güey. Pues no sabemos si sí lo hizo o no, pero pues ya la estaban buscando, güey. No, digo, sí, no sabemos si realmente lo hizo o no, pero pues el vato principalmente, me imagino que se mudó aquí a México porque pues es vecino de Gringolandia, güey, y aquí lo iban a contratar la misma empresa. O sea, el vato tenía un justificante de por qué estaba aquí. Sí. La acusación... Es Juárez, ¿no? O sea, la pregunta es por qué Juárez, güey. A lo mejor por cercanía, güey. Digo, aquí tenía la planta, güey. Bueno, sí. La acusación oficial comenzó a flaquear cuando los cuerpos de las mujeres asesinadas y ritualizadas seguían apareciendo mientras Sharif estaba en la cárcel, güey. Se le acusó entonces de contratar a la banda Los Ruleteros y Los Rebeldes para clonar homicidios y así demostrar su inocencia. Señalamientos que jamás se pudo demostrar la Procuraduría del Estado, güey. O sea, mientras estaba en prisión, dice que este güey contrató a malandros. A esas bandas, ajá, para que volvieran a secuestrar mujeres y matarlas, güey. Cabrón, pero ¿cómo le hizo si estaba en prisión? Ahí lo está diciendo la policía como para tratar de, ¿cómo se llama? De que, no, sí es él, pero como seguían apareciendo, ¿cómo se llaman? Cadáveres, güey. Ajá. No podían decir que él era, güey. Así que mejor sacaron la excusa o dijeron que, los contrató para que lo dejamos libre. Ok, bueno, sí. Sharif ya enfrentaba cargos por 20 asesinatos y 24 homicidios intelectuales por cargos 24 homicidios intelectuales, cargos por secuestro y hasta inhumación clandestina, pero ninguno se le pudo comprobar, güey. Bueno, estaba bien atorado ahí en la acusación. No, ya, güey, ya estaba ya todo lo que pasara en Juárez iba a tener la culpa a él, güey. Al final fue sentenciado a 30 años de cárcel, pese a que los crímenes que se le achacaban nunca pudieron ser realmente esclarecidos. Aún detenido, los crímenes contra las mujeres en Juárez seguían sucediendo. La Procuraduría acusó a Abdel de pagar a la banda Los Ruleteros, como lo dije, para que cometieran sus asesinatos con el fin de que fuera liberado. Se decía que él les pagaba $2,000 por cada mujer que mataran. Ay, güey. Oye, y pues Egipto, güey, nunca dijo nada de extraditarlo o era que iba a cumplir con él aquí. O sea, nunca, no sé si hubo algo de eso, güey. No, güey, el vato estaba... Yo creo que en esa época pues no era muy común, güey. O a lo mejor no era tan importante o no sé qué se requiera para esa extraditación. Bueno, y luego... Bueno, ante la presión de la prensa y su escaso español, salieron a la luz nombres como Alejandro Melchor Maínez, primo del primero. Alejandro es el hijo adoptivo de un prominente empresario juarense, dueño de casas de juego, bares y otros lugares de ocio de la frontera, güey. Este vato decía que los conoció en un bar en donde, según dijo, alardeaba de haber asesinado, violado y mujeres con la ayuda de su primo Melchor. Las autoridades juarenses jamás indagaron sobre esta información, pues el egipcio dijo que presuntamente el padre de Alejandro Maínez había pagado a las autoridades de la Procuraduría para que su hijo gozara de total inmunidad, lo cual nunca fue aclarado o desmentido, güey. O sea, vato le dijo... ¿Qué onda? A ver si, dime. O sea, este vato le dijo, ¿sabes qué? Fueron estas dos personas, yo los escuché en un bar que estaban diciendo que habían violado y matado a miles de mujeres. Y que según esto, ellos habían pagado a la Procuraduría para que no les pasara nada, güey. Ok, ya. O sea que, pues está cabrón los dos lados, ¿no? Sí. Fíjate, güey. Entre octubre de 1995 y abril de 1996, tiempo en el que Sharif estaba preso, se registraron otros 12 femicidios en la ciudad. Y en 1996 fueron detenidos 5 asesinos seriales que actuaban en el grupo que se autodenominaban los Rebeldes de Ciudad Juárez, a quienes se les acusó de asesinar a 17 mujeres, güey. A la verga, güey. Eso sí no sabía, güey. Sí, güey. ¿A cuántos? ¿Cómo? Sí, no sabía que había una banda. O sea, si eran mexicanos entonces. Bueno, una parte, güey. Sí, güey. O sea, si había una banda, güey. Esos vatos, los que decían que le habían que Sharif les había pagado, güey.
Ok. los rebeldes y los ruleteros, güey. Fíjate, ese mismo año, otros 5 asesinos seriales que operaban en el grupo Los Ruleteros, que eran o choferes de Ciudad Juárez, güey, fueron detenidos. Según las autoridades, estos asesinos habían señalado haber sido contratados por este sheriff para que cometiera esos homicidios, güey. Vato, pero se me hace bien sospechoso, güey. Yo digo que solo fue se me hace a mí, todo condena que fue el chivo expiatorio, güey, para darle una solución al pueblo o un alivio, güey. Sí, ahora, ¿a este vato ya hablaba inglés o, digo, español o...? No, güey, era con un también traductor, es importante. Güey. Bueno, también... Era con un traductor, güey. Ah, ok. Bueno, como que eran los vatos de frontera, pues la mayoría Sí, son tienen que bilingües. hablarlo, ajá. Sí. Ok. Fíjate, las víctimas tenían las mismas características. Eran jóvenes, en su mayoría empleadas de plantas maquiladoras o de comercios en la zona centro de Juárez, y que no contaban con vehículos para trasladarse y que tenían que viajar en camiones de pasaje urbano. Pato, es que si te pones a pensar, güey, imagínate que, no sé si tocó, güey, que salías 8, 9, 10 de la noche, güey, y te ibas en un camión vacío, güey. Y ahora imagínate, eres una mujer, güey, que en una zona, vives en una zona, pues, casi rural, bajo, ¿no? Güey. Sí. Casi rural, güey. O sea, nada más hay unas fábricas y un pueblito, güey. Porque sí, yo he visto imágenes de Juárez, güey, y es como retroceder en el tiempo unos 10, 20 años, ¿no? O sea, bueno, no sé hace cuánto vi esas imágenes, güey, pero sí se veía. Sí, no, es decir, ahorita ya está más modernizado todo, güey, como quiera, güey. Ok. Pero sí, es como de cuenta cuando vas aquí a las afueras, güey, a Montemorelos, güey, ¿qué será, güey? Sabinas, güey, incluso hasta García, güey. Que, pues, es una zona que te vas a un tramo de carretera, güey, en la que no hay tantas luminarias, güey. Sí, Simón. Fíjate, las mujeres eran bonitas, jóvenes, delgadas, morenas de cabello largo, que vivían en los cinturones de miseria que rodaban la ciudad, y que llegaron a la frontera desde otras ciudades atraídas por la posibilidad de encontrar trabajo inmediato y de ayudar a sus familias, güey. Ok. Algunas tenían los senos cercenados, güey. Otras, como las 8 localizadas en el mismo sitio, tenían el pelo cortado desde la base del cráneo, güey. Unas cuantas tenían desde el cráneo, güey, sí, güey. O sea, desde el, ¿cómo se llama? Sí, al ras, güey. Unas cuantas tenían cortado un triángulo en sus órganos genitales, eso es lo que les hacía pensar a los policías que eran ritos satánicos, güey, pero pues solo un depravado, güey. Sí, era como que su marca o su firma, ¿no? Sí, o sea, como, o su, ay, güey, ¿cómo se le llama, güey? Su premio, güey, ¿cómo le llaman su, ay, güey? Se me fue, güey, ¿El tesoro? No. Sí, güey, como su tesoro, güey. Ya ves que muchos coleccionaban desde dedos, güey, huesos o algo, güey. Ajá, sí. Estos vatos ahí agarraban ese pedazo de piel. El gobierno de Chihuahua admitió el asesinato de 379 mujeres en la ciudad Juárez entre 1993 y el 2005, güey. Son un chingo, güey. Sí, güey. Dato que fue rebatido por el Colegio de la Frontera Norte y la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Secretaría de Gobernación, que documentaron 422 feminicidios, güey. No diga más, güey. Sí, güey. Fíjate, en el 2002 fueron arrestados otros 2 choferes de camiones de transporte públicos y acusados de 8 asesinatos, güey. Que ellos también afirmaron que fueron torturados para declararse culpables, güey. Güey, está cabrón, güey. Bueno, quién sabe, güey, pero me imagino que sí tiene sentido lo de los choferes, güey, porque pues son a lo mejor los que dicen, mira, esta chava se sube aquí, güey, y va hasta allá, güey, todos los días o en tales horarios, güey. Sí, entonces, pues conocen tu rutina, güey. Ajá, conocen tu rutina, güey. Entonces me imagino que sí deberían de estar ahí coludidos, güey, para poder cometer esos crímenes, güey. Sí. Pues es lo que también a mí me suena, güey. Sí, porque no sé si eran transportes urbanos normales, güey, o eran rutas específicas para ir del pueblo a las maquilas, güey. Era más que todo transporte normal, pero era de las maquilas a las zonas más pobres de la ciudad, güey. Ah, sí, por eso, o sea, era una ruta así de maquilas al pueblo, güey. Ajá, sí. Fíjate, el apodado Chacal de Juárez, güey, siempre alegó su inocencia hasta su muerte ocurrida el 2 de junio del 2006, a los 59 años, de un infarto al miocardio en la cárcel Aquiles Cerdán, en la que se hallaba prisionero, güey. Ahí en Chihuahua.
Sí. En declaraciones para el diario La Jornada durante su encerro, él expuso: los policías judiciales me involucraron, robaron todas mis pertenencias, entre ellos libros, documentos de 13 patentes, pasaporte e identificaciones para involucrarme en el homicidio, güey. Él estaba terco, güey, aún así. Fíjate. El periodista mexicano Víctor Ronquillo, en su libro Las muertes de Ciudad Juárez, señalaban al respecto: hoy todo parece claro que las actuales autoridades encargadas de impartir justicia en el estado de Chihuahua, Abdel es señalado como el iniciador de una larga cadena de crímenes. Sentenciado por un homicidio, se le acusa de haber pagado primero a la banda de los rebeldes y luego al grupo de los choferes para que cometieran asesinatos con los que él demostraría su inocencia, güey. Vato, pero es que me hace muy raro, güey. Todo lo que están diciendo, güey. Porque si no hablaba español, güey, o sea, ¿cómo les iba a contratar, güey? Digo, a lo mejor, como dijimos, eran bilingües, güey, pues muchos de Juárez son bilingües, güey. Pero, pues no sé, güey, yo creo que va más por el lado de que el gobierno, güey, quería tener resultados y tener algo que decir de, mira, ya lo atrapamos, ya está en la cárcel, ya está pagando por las víctimas, güey. Porque México es mucho de eso, güey. Sí, güey. No, sí, güey. Sí, siempre tratan de sacar a alguien que se lleve toda la culpa, aunque en realidad la culpa sea de muchas personas, güey. Sí, ya ves el que mató a Colosio, güey. Digo, se ha visto varias veces. Aquí. Ahorita no me acuerdo muchos ejemplos, pero sí es común que la autoridad culpe a una persona y se cuelgue la medalla, y aquí trabajamos todo chido. Sí. Lo cierto es que las piezas nunca encajaron del todo entre los antecedentes y la vida del egipcio o Abdul con la investigación de los feminicidios en Ciudad Juárez, sumidos en gran parte de la corrupción, mentira, indiferencias y la ineficiencia de un sistema judicial que hasta la fecha no es capaz de frenar los homicidios contra mujeres en otras partes del país, güey. Las muertes de Juárez, que se cuentan por miles según las estadísticas más agresivas, es uno de los muchos casos de asesinatos contra mujeres que se da a lo largo y ancho de la geografía mexicana. Una situación que parece desbordar la capacidad de justicia para encontrar una solución a un problema que ha puesto al país bajo la mira internacional. Vato, es que imagínate una frontera, güey, y luego que yo creo que les va a llegar como que a las noticias a estos vatos, a los gringos, ¿no? Sí, güey, pues es ahí donde mandan las recomendaciones de los gringos de que no visiten tales playas o no visiten tales estados porque está gacho la delincuencia, güey. Sí. Tras la muerte de Abdel, los homicidios en Juárez y en el resto de México continuaron. Violencia doméstica, explotación sexual y otros motivos por los cuales la ola de feminicidios continúa. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el país quedó en una alarmante cifra de asesinatos contra mujeres que claramente no fueron perpetrados por una sola persona, sino por el odio e intolerancia de un sistema de delincuencia que impería incluso en los propios hogares y que parece no tener fin. O sea, es que sí, siempre ha habido muchos asesinatos de mujeres, güey. Sí. Y contra... En un país machista, güey, donde el hombre golpea a la mujer porque es el hombre y así debe bueno, es el pensamiento, ¿no? De que así la debe de tratar, y la mujer se debe de aguantar porque es mujer, güey. Y aunque no creas, güey, ese pensamiento todavía está bien marcado, güey, en muchas partes del país, güey. Entonces, digo, no es que lo normalicen ni nada, güey, pero pues con ese pensamiento sí, como que ayuda a que haya muchos feminicidios. Y es que sí, o sea, como tú lo mencionas, eso está muy normalizado. A lo mejor en las partes menos, ¿cómo se puede decir? Menos... ¿cómo se dirá la palabra? Pues menos desarrolladas, menos desarrolladas, menos desarrolladas de los países, ¿no? Aunque a lo mejor sí, Monterrey, México, como quiera sigue habiendo, güey, porque como quiera ver las noticias y resulta que mataron a una mujer, encontraron un cadáver, encontraron esto, no quiere decir que sea que sea algo que no ocurre aquí, güey. Sí, ocurre en todos lados. Y de hecho, pues ocurre tan cabrón, güey, que empezaron a utilizar el término de feminicidio, güey, porque antes no lo utilizaban, güey. Sí, antes era homicidio parejo, güey. Sí. De hecho, ahí en Chihuahua fue donde se empezó a dar ese auge de esa palabra, güey.
de todo, Ok. por todo lo que pasó. Y ya se empezó a trasladar a los diferentes países, a los diferentes estados. Ah, no mames, güey, no sabía eso. Sí, güey. Pero sí, lo supongo, güey. O sea, feminicidios es que un vato mata a una mujer, güey. Ujú. Específicamente en No necesariamente esa puede ocasión. ser un vato, güey. O sea, nada más con que una mujer se muera, güey. Mm, Aparezca, güey. Ah, bueno. Pues entonces, güey, ¿cómo ves, güey? ¿Crees que sí sea él o crees que sea el chivo expiatorio? Pues mira, yo creo que, o sea, no era, el vato no era un santo, güey. O sea, seguramente sí cometió algo, güey. A lo mejor, hasta a lo mejor asesinó, güey, nada más que nunca se dieron cuenta. Pero Sí, pues, o ¿cómo sea, saber, güey? O sea, en un lugar donde pasa mucho desmadre, güey. O sea, ¿cómo saber si él lo hizo o no lo hizo, güey? sí, no, pues está cabrón, güey. Pero lo que Y, sí y es no que... sé si con el paso del tiempo hicieron pruebas de ADN o algo así. Nah, güey, ya enterraron todo eso, güey. Con tal de Eh, no seguir escarbando y no decir que culparon a alguien que no era. ¿Cómo que se no llama? era así, porque México, güey. Sí. Aún sin saber si es verdad que él es culpable o no, güey, de los asesinatos en Juárez, güey. Él tenía muchos antecedentes, güey, estamos de acuerdo, ¿verdad? De los cuales Sí. se había logrado salvar gracias a su intelecto y terminó por pagar todo esto en México, güey, porque ya se había salvado de demasiadas cosas, güey. Sí, o sea, gracias a que tenía un buen jale donde pues le ayudaban, güey, o sea, lo salvaban porque lo ocupaban, güey. Pero Ujú. a mí me sorprende si era la misma empresa gringa, güey, pero en México, güey, la que lo contrató, Ujú. porque ella no le ayudó, güey. Pues a lo mejor estaban ahí sindicalizados o algo, güey. Esos vatos los sindicalizados nada más los mueven a otro país, a otro estado y ya, güey. Sí, digo, no sé, o sea, eso también está raro, güey, porque la empresa siempre lo apoyó y pues ahora ya no, güey. Es que fíjate, otro pensamiento, güey, aunque no quiera, aunque no ha pasado tanto tiempo, güey, hace 20 años, güey. Fíjate que he visto que algunos trabajadores, güey, aunque tengan mala fama o algo, pero si cumplen con su trabajo, les da utilidad a la empresa o les da algo, güey, lo siguen conservando, güey. Aunque tengan unas actitudes, no digo que viole o mate, sino que tengan unas actitudes malas para la empresa. Por ejemplo, yo he visto a personas que llegan a las 11 de la mañana y se van a las 5:30, güey, cuando el horario es más temprano y aún así como quiera siguen trabajando. ¿Por qué? Porque les da rendimientos, güey, a la empresa, güey. Sí, No sé si a lo mejor era algo así, ¿verdad? sí, mientras den resultados, pues a lo mejor se dan el lujo de hacer ciertas cosas. Pero en este caso sí se fueron demasiado al extremo, güey. Sí, se pasó de lanza, güey. A sacarlo de prisión 2-3 veces, güey. Sí, no, güey. Entonces ya con eso terminamos el tema. ¿No tengas algo más que comentar, güey? Pues no, sería todo de mi parte, güey. Ok, de acuerdo. Nos vemos. Bueno, bye.